Herkese merhaba, ya sabéis que soy feliz con los challenges porque aunque pongo a prueba de a veces mala manera a mis amigos y a mis familiares, casi siempre me dan buenas respuestas, o sea que me sorprenden gratamente y descubro que saben mucho sobre Turquía, pero otras veces me dan respuestas muy divertidas y la verdad es que me río muchísimo y espero que vosotros también os lo paséis genial viendo este tipo de vídeos y que participéis, que seáis valientes y participéis. Ya hemos hecho muchas veces este challenge, consiste en que yo les voy a enseñar unas imágenes, muchas veces escogidas a traición y con mala idea, para que les resulte más difícil averiguar lo que es, y ellos tienen efectivamente que decirme qué creen que están viendo en esa imagen y por qué está pasando lo que está pasando. Lo explico en todos los challenges, pero por si acaso quiero volverlo a decir. Las imágenes que muestro en este vídeo están específicamente escogidas para ponérselo difícil a ellos, es decir, que tengo que buscar situaciones o cosas que ocurren en Turquía que no ocurren en España, obviamente, que son totalmente desconocidas para mis amigos y para mis familiares, y por eso es la gracia de este juego. Esto no quiere decir que esas imágenes representen la totalidad de Turquía, ni mucho menos, ni del país, ni nada por el estilo. Dicho lo cual, explicado todo esto, os dejo con ellos, que son los protagonistas siempre de este vídeo, y les doy las gracias infinitas por participar siempre en estas encerronas que yo les hago. Un retrato antiguo que va bastante arreglado, con una corbata, una especie de gorro barra sombrero. Diría que está vestido así para alguna ocasión especial, para una boda o algo así. Así. ¿Quién es? Ah, así lo sabéis. Siguiente es su presidente de Turco. De época principios del siglo XX. Este entiendo que es Mustafa Kemal Atatürk. Este señor es Atatürk. O sea, quiero decir que no, creo que no es, podría ser un personaje famoso, pero creo que no, posiblemente me equivoque, pero... Lo que pasa es que, claro, yo sé quién es, pero la explicación no mucha. Yo sé su trabajo es cambiar letras de turco. ¿Sí? A veces es muy difícil, pero luego es como letras de español, con más fácil para enseñar y pues aprender. Ah, este es Ataturk. ¿Y ahora cuál es la pregunta? Venga, sabemos que es Atatürk, pero ¿dónde nació? ¡Te estoy viendo! ¿Sabes que no sé leer los labios? ¿Es Elónica? ¿También tengo inspiración divina? Elónica le entendí, lo primero no. Algún tipo de político, ese plan. O sea, más político que general o militar o algo así. Es Atatürk. ¿Quién suena? Fundador de la patria turca en 1921, creo. ¡Hala! ¿Pero cuánto sabes? Porque, bueno, Mustafa Kemal, pues eso es el que introdujo el alfabeto latino y el que quiso occidentalizar de golpe a su país. Es un poco como la revolución Meiji en Japón. No esperaba menos de ellos, casi todos han reconocido, cómo no, a Mustafa Kemal Atatürk. Ya sabemos dónde nació, gracias a Lorena, y lo importante que fue para el país de Turquía, gracias a Héctor y a Cassandra, con todos los cambios que llevó a cabo. Os tengo prometido un vídeo sobre él, no lo he olvidado ni mucho menos, solamente os pido que tengáis un poco de paciencia. Parece una boda. Bien, es una boda. Os voy a dar esa pista, ¿vale? Gracias, el vestido de novia no me había dado ninguna indicación. Y me gusta el vestido. Es la novia. Ella es la novia. La novia en cuestión, bueno, la supuesta novia, está escribiendo en la suela del zapato. Está escribiendo algo. Pues cuando se va a casar. Querido diario, Es una sábado. Sí, es un zapato, ¿no es? Es un zapato. Está escribiendo la suela. Ah, vale, no, nunca lo habría dicho. No sé si escribiendo o dibujando. ¿Tiene un bolígrafo en la mano? Eso no escribe. Eso no es un boli. Es de tatuar. Es un boli, Marta. ¿Es un boli? Hay que pedir cita con el oculista. Escribe su nombre. No, De los futuros hijos. no, Algunas frases feliz. Escribe la fecha del zapato, me recuerdo. no. Esta la sé. Puede ser que sea como su deseo para el día de la boda.
Es para que todo vaya bien en la boda. No, En la posboda. no. Hemos visto el zapato, vamos a ver lo que pone. Es que... El nombre de su marido. El nombre del exnovio para pisarlo bien. No, porque se casan muchas novias y tendrá que identificar cuál es el zapato de cada una. Más como el destino, para tener suerte. Agradecimientos. Agradezco mi zapato. Esto es una tradición que también la hay en Grecia, ya os lo suelto ahí. ¿Su marido no se escapa el día de la boda? No sé, o ella, vamos. O podría ser algo relacionado con su pasado, como todos los que le rodean son seres queridos que han estado con ella hasta el día que se ha casado. Es como que graba en su suela de los zapatos un recuerdo que va a llevar siempre consigo a partir del día que se case. Va por ahí la cosa. Mujeres solteras para buscar novio. Será la siguiente en casa. Que va a lanzar el zapato como si fuera el ramo. Sí, y el que se le ve aquí se casa. De que la novia escribe en la suela de su zapato, el día de su boda, el nombre de todas sus amigas, familiares, mujeres solteras. Y dependiendo del resultado de la suela, de quién esté borrado o quién esté ahí puesto, pues todavía se mantenga, pues se sabrá quién es la siguiente que se casa. A ver, a la que le toque más en la punta se casa, y a la que le toque más por aquí no. Claro. Si hay alguna novia turca, por favor que nos cuente en los comentarios si existe alguna estrategia a la hora de situar los nombres de las personas en el zapato. Como veis, esta es una costumbre que también existe en las bodas griegas. La novia escribe los nombres de las mujeres solteras en la suela de su zapato y al final del día los nombres que se hayan borrado y no se puedan leer indicarán quiénes serán las siguientes en casarse. A ver, ¿y esta otra foto? Ay, esta foto me gusta mucho. Está en una casa particular, una habitación, está en un pueblo. A ver, esto es... A ver, ¿qué le están echando en la cabeza? Es una señora, que parece como la abuela de la familia, que le está haciendo algo a un fantasma. No. O sea, hay algo que está tapado con una sábana, pero no sé exactamente... Una mesa camilla humana, yo qué sé. Sí. Puede que haya una niña. No, una chica está de rodillas, ¿Está de rodillas? ¿Qué es un nombre? ¿Es un nombre o no? No, tiene pelo largo. Es la niña de los otros que le están practicando un exorcismo. Esto es un ritual que hay una persona. Es una cosa de religión. ¿Qué es de cosas más antiguas? ¿De tradiciones? Va a pasar por algún rito de paso. Cuando pasa una edad tienen que hacer eso. ¿Esto puede ser un ritual antes de casarse? Como dices, que sea una chica que se va a casar y antes de la ceremonia, pues la abuela o madre o la persona más veterana de la familia realiza este ritual pues de buena suerte, quizá. Cortar pelo. ¿La que no se va a casar? Es un ritual de fertilidad, para que tenga muchos hijos alguien. Yo creo que va con la fertilidad. Todo. Como todo, ¿no? Y parece que la señora está haciendo algún tipo de ritual como, diría, como purificador o... Están bendiciendo a la chica. Médico. ¿Para purificar? Bueno, está claro que va entre mujeres, porque las dos chicas que están observando, bueno, pues son mujeres. ¿no? Es que tiene la cazuela y la cacilla. Hay algo de líquido ahí. Y claro, la cazuela y demás deberá llevar algún, no sé, agua o algún perfume o lo que sea, que le debe de bendecir o le debe de dar buena suerte o... Y le echa algo que hay en la cazuela, no sé si era algún tipo de líquido, pero es todo como eso, como un símbolo, o sea, como un significado como purificador. Pues no lo han hecho ni tan mal. Es un ritual que se llama Kurshun Dokmek, utilizado principalmente para espantar el mal de ojo, también para predecir el futuro o en general solucionar algún tipo de problema espiritual. Es una práctica que también se usa en otros países y que tiene, como podréis imaginar, unos orígenes muy, muy antiguos. Aunque los rituales en sí varían, lo principal consiste en fundir plomo y verterlo en un cuenco de agua fría que se coloca sobre la cabeza de una persona cubierta con una sábana.
Al tocar el agua, el plomo se enfría y forma figuras que pueden ser interpretadas. Normalmente esta práctica se lleva a cabo por las mujeres mayores en los pueblos. Tercera foto. A ver qué hay aquí. Aquí... Esto es que no veo bien lo que es esto pixelado. A ver. Se están vistiendo, ¿Son no sé. personas? No, ¿verdad? Vale, pues aquí vemos... No sabría decir si eso es un animal. Hay... Estos son animales. Es un animal... Son Camello... dos, ¿Un camello? Un camello. Camello. Sí. ¿O un dromedario? Y hay un camello. Ah, Se joder. suponía. Ostras. Bueno, pero yo pensaba que eran dos besándose. También puede ser. Sí, es que yo no le veo la cabeza, yo solo... Aquí. Ah, que no le veía la cabeza. El chico con el gorro y la chica. No veo al camello. Esta es la boca. ¡Ah! ¿No ves al camello? Veo una masa de colorines. Pero no es de verdad. Sí, es verdad. ¿Ah, sí? Está Pues disfrazado. esa joroba parece de mentira, ¿verdad? ¡Ah, coño! Ya lo veo, ya. Uy, perdón. Yo era por la piel, no era por otra cosa, no sabía ni dónde estaba la cabeza, ni el culo, ni las piernas. Se ve la bandera de Turquía en una especie de manta de... Bueno, el dromedario pues... Ah, eso es la silla del dromedario, para Sí, subirse sí. encima. Bueno, yo he dicho dromedario, pero a lo mejor son camellos. Es que... Y el camello no ve. Sí, tiene el ojo marcado. No. Ahí, el ojo. Tiene bozal. Ah, es un camello oscuro. Pues estos son los camellos utilizados para los turistas. Es una fiesta. ¿Y una fiesta de qué? Ni idea. Esto es como un carnaval. La ruta de la seda. Me parece como si fuese un mercader. No, pero me ha gustado también. Estaba vestido así, el camello estaba vestido así para algún tipo de procesión o de desfile. Puede ser una celebración igual. Tiene que ser una especie de tradición que se debe de realizar con los animales. A lo mejor va también de celebraciones tipo boda. El camello para casarse. Porque va a llevar a un novio. Va a llevar a un novio a la celebración. Es que me recuerda a los elefantes en la India, que a veces les usan para los novios y eso. Entonces, Forma parte de una celebración más privada para una boda o algo así. Fiesta nacional. Entiendo que voy a decir que el chico está escribiendo en la hoja pues una especie de... como una lista de deseos. Podría ser que estuviese bendiciendo al animal. ¿Se los comen? Es que un día lo vi también en un documental, pero no me acuerdo qué era. Lucha. Ah, me están preparando para luchar. ¿Un camello? Muy O sea, bien. es lucha de camellos. Es verdad, es verdad. Muy buena, Claudio. Cuando mencioné en uno de mis vídeos, concretamente en este, las luchas de camellos, se creó una polémica, así que quiero zanjarla definitivamente. Sí hay camellos en Turquía, aunque no sean comunes, de hecho muchos turcos te dirán que no han visto un camello en su vida. Las luchas de camellos existen en Turquía, no en toda Turquía, en zonas concretas, principalmente en el Egeo. La fotografía corresponde al festival más famoso, el Festival de Luchas de Camello de Selçuk, en la provincia de Esmirna, que tiene lugar anualmente durante el periodo de celo de los camellos. Y aparte de verles luchando, puedes comerte una salchicha de carne de camello. Por cierto, lleva haciéndose 2400 años y se originó entre las tribus nómadas túrquicas. Pero en esta zona no solamente usan los camellos en este tipo de festivales, sino que también participan en celebraciones como bodas o circuncisiones, por ejemplo. Todo esto lo digo no como algo representativo de toda Turquía, tampoco para que creáis que los turcos son árabes, porque no es así, pero sí reivindicando que la cultura del camello existe en ciertas zonas de Turquía y que también tiene su lugar. Ah, pues es la última. ¿O crees que habremos aceptado alguna? Como siempre acabo con una sonrisa estos vídeos porque es que de verdad me sorprenden con sus respuestas tan ingeniosas muchas veces, tan interesantes, pero a la vez también erróneas. De todas maneras, la finalidad de este vídeo es aprender y estoy segura de que ellos no se van a olvidar de todas las cosas que han visto en este vídeo. Yo me despido ya, pero si os ha sabido a poco y os apetece seguir viéndome y ver más de mis vídeos, otros challenges
o vídeos sobre la cultura turca. Yo os dejo por aquí 2 sugerencias a las que podéis dar clic y seguir viéndome, y doy por supuesto que estáis suscritos y que le habéis dado like al vídeo. Es que confío tanto en vosotros que es que ya ni os lo pido porque sé que lo vais a hacer. Yo me despido hasta el siguiente, en el que espero que no me falléis ninguno, así que estad atentos.